no está a nuestro alcance, a nuestras manos, poder variar o poder hacer un ligero cambio o algún tipo de cambio. Y quiero que en esta noche, hermanos, veamos tres más. Nos quedamos con que los otros inalterables, ¿cuáles son? Los últimos. ¿El último? Nuestros hermanos. No podemos cambiar de hermanos porque el parentesco seguirá. El siguiente rasgo, son mis rasgos físicos. Mis rasgos físicos. Puesto que Dios, hermanos, diseñó todos mis rasgos físicos antes, inclusive mucho antes de que yo naciera, es importante que las acepte como las expresiones de su amor y de su creatividad. Y es importante que le demos gracias a Dios por cada una de ellas. Algunos rasgos diseñados por Dios para nosotros es nuestra estatura. Nuestra estatura. ¿Quién podrá, por tanto, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No podemos añadir, aunque de repente salen de moda los tacones, particularmente para las damas. Pero una vez que ya no están los tacones, se vuelve al tamaño original. Así que mi estatura de alguna manera fue diseñada y fue planeada por Dios. Pastor, ¿es cierto que Dios ideó y planeó mi estatura? Sí. Mucho de ello tiene que ver particularmente con la herencia que hemos recibido de nuestros padres. Yo quisiera ser un poco más alto para alcanzar a la hermana Orquídea, pero no. Esta es mi estatura, y cuando nos casamos en aquellos años, yo utilizaba botas, utilizaba botines, y traté de ponerle la mayor plataforma posible a la suela del botín para poder alcanzar, pero ni aún así. Nuestra estatura, es más, también nuestra estructura ósea, son nuestros ojos, nuestra nariz, nuestras orejas, nuestra complexión, inclusive hasta nuestra dentadura, nuestro cabello, nuestros pies, nuestras manos, nuestra vista, nuestro oído, inclusive también, hermanos, hasta nuestro timbre de voz, mi mentón, mi color de piel, inclusive hasta nuestro propio metabolismo. Todo, hermanos, ha sido diseñado con rasgos especiales que solamente nos caracterizan a nosotros como seres humanos. Vaya conmigo a unas porciones de la palabra. Por ejemplo, vaya conmigo al Salmo 94. En el Salmo 94, y el versículo número 9. El Salmo 94 y versículo número 9. En esta oportunidad la Escritura dice: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá,
Así que ¿quién fue, hermanos? ¿Quién fue el que hizo el oído? ¿Y quién fue el que formó el ojo? Dios. Y nos ha puesto a nosotros nuestros propios ojos, nuestros propios oídos u orejas. El Salmo 119. Y el versículo 73, el Salmo 119 y el versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. La primera parte del versículo dice, tus manos me hicieron, tus manos me dieron forma. El 139, el Salmo 139 y el versículo número 13. Salmo 139 y el versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Se da cuenta? Luego el versículo 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Añade el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que expresiones de la palabra como esta, hermanos, nos enseñan que Dios diseñó nuestros rasgos físicos. Nos enseñan que nosotros somos creación de la mano directa de nuestro Señor, de nuestro Creador. Lo que ha sucedido, hermanos, es que nosotros prácticamente heredamos rasgos físicos de nuestros padres. Y nosotros como padres heredamos rasgos físicos a nuestros hijos. Y luego nuestros hijos van a heredar rasgos físicos a sus hijos. Y ahí se va la cadenita y se va la cadenita, que usted y yo debemos de entender entonces, hermanos, que estos son unos inalterables. Inclusive cuando hablamos del asunto del tono de voz. A veces la voz de nuestros hijos se parecen a las de nosotros. En una ocasión, no sé si le comenté, en una ocasión estábamos programando una actividad evangelística con el pastor Enoch, y de repente el pastor llama aquí a la casa y él se pone a platicar con uno de mis hijos pensando que era yo. Ya después uno de mis hijos tuvo que decirle, hermano Enoch, es que yo no soy mi papá, yo soy su hijo. Y dice, no, hombre, yo bien tranquilamente platicando y que cómo estás, y que para acá y que para allá. Pero el tono de voz es uno de los rasgos físicos, es uno de los rasgos, hermanos, que particularmente tenemos. Y esos rasgos, hermanos, no los vamos a perder. Inmediatamente identificamos a quién pertenece alguien, de qué familia pertenece, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los rasgos físicos, hermanos, son inalterables. No los podemos cambiar. ¿Cuántos de ustedes conocen a mi hermano? El menor. Dicen que se parece mucho a mí. ¿Será cierto? Nada más que yo estoy más guapo que él. Los rasgos físicos son inalterables. Otro de los inalterables, hermanos, son mis habilidades mentales. Mis o nuestras habilidades mentales. Mis capacidades mentales básicas, hermanos, son determinadas por Dios. Pero note claramente que cuando decimos que nuestras habilidades mentales básicas son determinadas, proporcionadas por Dios, esto no significa que nosotros no podemos alimentar nuestras habilidades, y esto no significa que nosotros no podemos crecer en nuestras habilidades. Sin embargo, yo puedo incrementar enormemente mis conocimientos
y mis destrezas, hermanos, mediante el desarrollo adecuado de mi mente, especialmente a través de la memorización de la Escritura, de la misma palabra de Dios. Dado que Dios, hermanos, tiene un propósito especial para mi vida, Él me ha creado con las aptitudes y habilidades mentales más adecuadas para lograr este enorme propósito por el cual nosotros fuimos creados y fuimos puestos en una familia. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1 y el versículo número 27. 1 Corintios capítulo 1 y en el versículo número 27. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice el texto, hermanos? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahora voy a tratar de explicarles esta porción de la palabra. Porque yo puedo ver, por ejemplo, si usted ha visto el libro de Proverbios, el libro de Proverbios está lleno de versículos que hablan en contra de la necedad. El libro de Proverbios está lleno de versículos que hablan en contra del necio. Y usted me dirá, bueno, pastor, entonces, ¿qué significa cuando el libro de Proverbios habla en contra de los necios y que la necedad no es absolutamente buena, cuando dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho? ¿Cómo podemos conciliar aquellos versículos con esta porción? Déjenme se lo explico de la siguiente manera. El trasfondo y la explicación que Pablo está dando, según los contextos, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne. Y esta es particularmente la idea, ¿según qué cosa? Según la carne, es decir, según mi propio concepto o según el propio concepto de las personas. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y sigue teniendo la misma connotación, poderosos tanto en la carne y muchos nobles en la carne. Luego dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué significa, pues, hermanos, ese texto? Cuando el versículo dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, significa lo siguiente, hermanos, que desde el punto de vista de los sabios, según la carne, quienes hemos abrazado con la fe a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el punto de vista de ellos somos, ¿qué cosa? Somos necios. Y no necesariamente está hablando de una necedad que la Biblia desaprueba completamente en el libro de Proverbios. Tratando de conciliar Proverbios y tratando de conciliar esta pequeña porción de la palabra, me dice a mí lo siguiente, que nuestras habilidades mentales, o traducido de la siguiente manera, nuestros talentos, porque los talentos, hermanos, son habilidades naturales. Y los dones espirituales son habilidades sobrenaturales dadas por Dios en el momento en que uno recibe el Espíritu Santo. Pero es verdad que muchos de nosotros, hermanos, batallamos en cuestión de nuestras habilidades mentales o nuestras aptitudes mentales. Es verdad que muchos de nosotros, para poder aprender algo, tenemos que pasarnos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. ¿Le sigo? Es verdad que muchos de nosotros batallamos y luego llegamos a decir de la siguiente manera, yo no sé qué es lo que tengo en la cabeza. Parece que tengo mente de teflón. No se me pega
no se me pega nada. Eso normalmente decimos para excusarnos, pero realmente nosotros somos inteligentes. Y tenemos que aceptar, hermanos, y tenemos que tenemos que aceptar que nuestras habilidades mentales pueden desarrollarse en la medida que nosotros le pedimos a Dios que nos ayude. El libro de Santiago dice de la siguiente manera: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero todos de alguna manera nacimos con habilidades mentales. No me estoy refiriendo a la habilidad mental de adivinar la suerte o de adivinar lo que tú estás pensando, nada por decirlo, no. Me refiero particularmente al hecho de que hemos nacido con habilidades mentales. Y algunos tal vez batallamos más para unas cosas y alguien más batallamos más para otro tipo de cosas. Pero déjeme decirle una cosa: Dios diseñó. Dios nos diseñó. Pero el hecho de que batallemos no significa que no debemos de estar constantemente pidiendo al Señor que nos ayude. Pero recuerden una cosa: lo necio, como dice Pablo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes, hermanos, para avergonzar a los sabios, como el contexto lo dice, según la carne, según su propio concepto, según su propia idea. Y es verdad que algunos nos califican de irracionales. Es verdad que algunos otros tal vez puedan calificarnos de inconscientes, pero nosotros hemos decidido en nuestra necedad para los sabios, hemos decidido abrazar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Hemos decidido abrazar la Escritura como nuestra regla de fe y de práctica. Hemos decidido confiar en un Cristo vivo. Hemos decidido confiar en un Dios que todo lo puede. Y muchas de las veces, hermanos, aún nuestras propias habilidades mentales quedan incapacitadas ante la grandeza y la majestad de un Dios que todo lo puede hacer. Y Pablo en algún momento de su ministerio llegó a decir: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando nosotros nos creemos superintelectuales, superinteligentes, creo definitivamente que Dios tiene que llegar y tiene que permitir cierto aguijón en nuestra carne, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Luego Pablo llegó a decir de la siguiente manera: le he rogado al Señor que lo quite 3 veces, le he rogado al Señor que lo quite de mí, y el Señor en la tercera ocasión me respondió y me lo quitó. ¿Sí? No. En esas 3 ocasiones el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el último, lo que no podemos alterar es el envejecimiento. No oí amén. No podemos alterar el envejecimiento. Y después, la muerte. No lo podemos alterar. No podemos alterar el envejecimiento. No hay píldoras rejuvenecedoras, no se crean. No hay la fuente de la eterna juventud.
No existe un tiempo en el cual se va a quedar siempre con la misma edad o nos vamos a quedar siempre con la misma edad. El problema es la edad y luego los kilos. Porque déjenme decir una cosa, yo antes jugaba fútbol y según yo jugaba muy bien. Según yo. Como sabio según la carne, ¿verdad? Y ahora sigo sabiendo jugar bien. Solamente que el cuerpo ya no me da. Yo las ideas, la forma y todo lo demás, las ideas las tengo en mi mente. Pero ya el cuerpo no responde a mis ideas y mi forma de hacerlo. Hermanos, no podemos detener, no podemos cambiar el envejecimiento. ¿O alguien lo puede cambiar? ¿Se han dado cuenta cómo los años pasan y pasan? No sé si se pasan, no sé que nos quedan todos. Pero tal pareciera que estamos viviendo en un tiempo con un ritmo demasiado acelerado. Recuerdo como si fuera el día de ayer, estábamos apenas empezando el tiempo de la, ¿cómo se llama?, de la apertura en el Instituto Bíblico Bautista, y ya falta un mes para que se gradúe aquí el hermano Carlos. Cuidado, hermano. Acuérdense. No podemos detener, hermanos, el envejecimiento. Y como consecuencia, la muerte. Quisiéramos detener el envejecimiento. Mucho más aún, quisiéramos detener la muerte. Porque tal vez no queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, o porque tal vez no queremos dejar la casa, el carro, o lo que sea. Pero eso no es posible, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa, muchachos, hermanos jóvenes? ¿Y qué es lo que pasa cuando tu papá o tu mamá se va poniendo viejito o se va poniendo viejita? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será el mismo entusiasmo con el cual antes la veías? ¿Será el mismo entusiasmo con el cual antes hacías actividades con él o con ella? ¿Será prácticamente, hermanos, el mismo entusiasmo? ¿O diríamos de la siguiente manera: tú mejor no te metas, porque es lo que sucede? Mire, vaya conmigo a Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Y el versículo 22. Proverbios 23, 22. ¿Lo tenemos? Dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Por qué? Porque el sabio, hermanos, está hablando de esto. Porque tal vez el sabio veía, o Dios mismo veía, que eso iba a suceder tal vez en nuestros tiempos, y no necesariamente en nuestros tiempos, también en tiempos pasados. ¿Será posible, hermanos, que alguien realmente se avergüence de su padre y de su madre, aun cuando ya llegaron a la edad de vejez? ¿Será posible que en el tiempo actual haya hijos que se avergüencen de sus padres ancianos, de sus padres grandes de edad? Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, dice el versículo, no la menosprecies. Y la palabra menospreciar es exactamente la misma palabra que aparece en 1 Timoteo. Habla de tener en poco. Tener
en poco. Pero es verdad que el envejecimiento llega. Es verdad que ya no hay 30, 40, 45, 50 años. Es verdad que ya los años han avanzado. Pero ¿qué es lo que debe de suceder, hermanos, con nuestros años que van avanzando? Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4 y en el versículo 16. 2 Corintios capítulo 4 y en el versículo número 16. Por tanto, ¿qué cosa dice, hermano? Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Cuál es el hombre exterior, hermano? Es nuestro cuerpo. Antes, dice aquí la Escritura, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué cosa dice, hermano? Se renueva de día en día. A lo cual nosotros decimos de la siguiente manera: si así como envejece nuestro cuerpo, en nuestro hombre interior, nuestra vida espiritual fuera renovándose cada vez más, cada día y cada día y cada día, entonces, hermanos, déjenme decirle una cosa: nosotros seríamos dignos de que alguien venga y nos pida un consejo. Porque si bien es verdad que su cuerpo está desgastado, su interior, su espiritualidad se va renovando de día en día. Alguien ha dicho de la siguiente manera que las canas reflejan experiencia. Es más, vaya conmigo al libro de Levítico capítulo 19. Levítico 19. Levítico capítulo 19 y el versículo número 32. Levítico 19, 32. ¿Lo tenemos? Lo leemos, dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. A mí me interesa mucho este versículo, perdón. ¿Por qué? Por lo siguiente: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. ¿Y cómo dice la segunda parte del versículo? Y de tu Dios tendrás temor. Mire, póngame atención para dar una pequeña explicación a este versículo. A mí me dice este versículo que la honra y el respeto a los ancianos es comparativo, que la honra y el respeto que le debemos de tener a Dios es comparativo con la honra y el respeto para los ancianos. Porque el versículo está juntando al anciano con Dios. Y yo le pregunto una cosa: ¿no es esto responsabilidad para los grandes de edad? ¿Sí o no? Sí. Porque se supone, hermanos, que nosotros somos los grandes de edad. Porque se supone que en nosotros debería de caber la mesura, la madurez, la prudencia y la sabiduría de parte del Señor para poder aconsejar no solamente a los propios, sino también a los demás jóvenes de nuestra iglesia. Pero yo le pregunto una cosa: ¿alguna vez algún joven se ha acercado con usted? ¿Alguna vez un joven de nuestra iglesia se ha acercado con nosotros para pedir un consejo porque nos ve más grandes de edad? Deberíamos, hermanos, deberíamos causar en ellos la confianza
Y deberíamos de enseñarles inclusive hasta también con nuestro propio ejemplo. Deberíamos enseñarles, varones, cómo debemos de tratar a nuestras esposas, hermanas. Deberían enseñarles a las más jóvenes cómo deben de tratar a sus esposos. Pero la vejez, hermanos, es inalterable. No podemos cambiar. No hay agua mágica para tomar y para rejuvenecer. Oh, qué realidad, oh, qué triste realidad, ¿verdad? No hay tal. Pastor, pero existen las cremas y existe no sé cuánta cosa más. Pues sí, realmente existe todo eso. Pero no olvide que aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior debe de renovarse cada vez más, de día en día, de día en día. ¿Cuántos descubrieron que ahora tienen enfermedades que antes no tenían o que no teníamos antes? ¿Cuántos descubrieron que ya les duelen las piernas, que ya les duelen los pies? ¿Cuántos descubrieron que ya las reumas se han maximizado? ¿Cuántos descubrieron también que algo está sucediendo en nuestros cuerpos, en sus cuerpos? Yo no sé si los jóvenes vayan a, o yo no sé si nosotros como jóvenes vayamos a llegar a la edad de algunos de ustedes. Así como vamos, no creo. Porque dijera alguien de la siguiente manera, ya nuestra madera ya es una madera muy ya apolillada, ¿no? Muy complicada. El versículo me está diciendo a mí, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo, Jehová. Esto va acompañado de la muerte. No podemos alterar la muerte. Un día, como dice el libro de Eclesiastés, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios. ¿Quién lo dijo? Un día vamos a morir, ¿cierto? ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero un día vamos a morir. Y a lo mejor muchos de nosotros estamos como aquel cantante que canta, quisiera estar en el cielo y en las calles y allá, hay un montón de cosas, dice el cantante moderno, y luego de repente dice, pero todavía no. Y Pablo lo dice de la siguiente manera, porque mientras estoy ausente del Señor, estoy presente en este cuerpo. Y un día que esté ausente de este cuerpo, estoy presente con el Señor. Hermanos, nuestras generaciones que vienen querrán imitar nuestra fe, querrán imitar nuestra consagración, querrán imitar el temor a Dios que le tenemos nosotros. Tal vez no se ha dado cuenta, hermano, pero traemos generaciones detrás de nosotros. Que cuando dejemos mi lugar, que cuando dejemos nuestro lugar en esta grey, ¿se acuerdan? Alguna vez ya no estaré en mi lugar en esta grey, mas cuán feliz despertaré en el palacio de mi rey.
Y el día que muramos, ¿qué legado vamos a dejar? Nuestras generaciones, hermanos, lamentarán nuestra muerte, lamentarán nuestra ausencia o le van a dar gracias a Dios por habernos llevado. El envejecimiento, hermanos, y la muerte es inalterable. De repente pasan los años. Ya cuando nos damos cuenta, ya cumplimos 20 años. Luego ya sin darnos cuenta ya cumplimos 30 años. Luego ya sin darnos cuenta cumplimos 40 años. Luego ya sin darnos cuenta 50. Luego 60. Luego 70. Luego 80. Luego 90 y los años que Dios nos quiera dar de vida. El salmista era sabio cuando decía en el Salmo: enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Eso significa lo siguiente, que ya avanzados en años deberíamos de ser más sabios que los jóvenes. Pero muchas de las veces somos más inmaduros que los jóvenes. Pero es inalterable. No puedo quitarme los años. Si batallo para quitarme 2 kilos, si batallo para quitarme 2 kilos, ¿se imagina usted cuánto voy a batallar para quitarme 2 años? Pues no, voy a morir en el intento. Pero la vejez llega. ¿Alguien se acuerda de sus años mozos? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí se acuerdan? No va a ver ese pastor y que tuviera tanta memoria. ¿Se acuerdan de sus años mozos, verdad? Y como alguien dijo, ¿cómo me ves? Como te veo, me vi, y como me ves, te verás. Es inalterable la vejez y después el deceso. El legado, hermanos, es importante. El legado. Que el día que muramos, alguien se pueda acordar de nuestra palabra y de nuestro consejo. No le hace que ya sea demasiado tarde, ¿verdad? Pero que como quiera se acuerden. O como dicen los muchachos después de que ya están casados y todo lo demás, dicen cuánta razón tenía el viejo, ¿verdad? Cuánta razón tenía el viejo. Pero ya solamente tenía porque ya no está papá y ya no está mamá. Y ahora nosotros somos los responsables. Creo, hermanos, que podemos tener una vejez que glorifique el nombre del Señor. La vejez que honra y glorifica el nombre del Señor es aquella vejez que está en continuo, orando a favor de los que están haciendo obra, teniendo ministerio,
de los que tienen prácticamente. Es un ministerio de oración a favor de los demás tan importante y tan interesante que deberían de tener la gente grande de edad. Y muchos de ellos se toman el papel en serio de orar por alguien que les pide oración por algo. Señor, gracias por darnos el tiempo. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón salud, que podamos ser sabios, no según la carne, sino según tu escritura, tu palabra, la evidencia de la sabiduría. Permítenos ser dignos de imitar y que nosotros seamos dignos imitadores de Jesús. Y gracias, Señor, por darnos este tiempo. Mientras estamos con los rostros inclinados y con los ojos cerrados, ¿por qué no le decimos al Señor, Señor, yo quiero ser de bendición cuando llegue mi etapa de vejez? Quiero empezar a practicar desde hoy. O tal vez usted dirá, hermano o hermana, creo que ya soy grande de edad, pero quiero ser de bendición a las demás generaciones. Yo quiero pedirle a Dios que me ayude para ser de bendición. Si este es su deseo, póngase de pie para que oremos juntos a Dios. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga también a usted. También a usted. Quiero ser de bendición para las demás generaciones. Que cuando alguien me pida orar por algo, que no deje de orar, que no deje de recordar esa petición que puedo tener delante de Dios, o que Él puede tener delante de Dios. Dígale al Señor, Señor, ayúdame a ser de bendición. Permíteme ser de apoyo para las generaciones jóvenes. Dame sabiduría de la tuya para poder ser bendición a los demás. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Y si bien es verdad que no podemos alterar nuestra vejez ni nuestra muerte, te pedimos que nos ayudes a vivir dentro de esta etapa, en tu voluntad y por tu voluntad. Que podamos crear en las generaciones venideras un ambiente digno de confianza, un ambiente, Señor, digno en el cual puedan acercarse y pedir un consejo, y que antes de que podamos responder con sabiduría humana, podamos ir a ti. Ayúdanos, Padre, a vivir nuestra vejez en tu voluntad y para tu voluntad. Gracias por esta decisión, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar.